Pues qué bueno es estar juntos. Yo estoy trabajando en la empresa el día de hoy. Tengo gente arreglando equipos y otras cosas, pero me gozo mucho en verles y en poder estar a la mesa de nuestro Padre para recibir lo que Él nos tiene preparados. Así que si tú estás listo, vamos a dar gracias, vamos a abrir el corazón, vamos a recibir. ¿De acuerdo? Dijo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo no sé a dónde te lleva a ti esa palabra justicia, pero en términos divinos solamente significa una cosa y es la salvación que Dios nos da. Vamos a dar gracias. Padre, es con gozo, es con anticipación y esperanza que nos sentamos a tu mesa como tu familia, como tus hijos, hijos que has engendrado de tu propia simiente, que has renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias porque hoy venimos a escucharte, a hablarnos por el Espíritu Santo, para que en nuestro espíritu ocurra esa maravillosa acción tuya que llamas revelación y nos dé entendimiento y sabiduría divina para poder conocerte y poder vivir lo que tú nos has dado, vivir tu vida en nosotros, aquí en la tierra. Gracias por cada persona presente, por las personas que representan, sus familias, amistades, compañeros de trabajo, países. Gracias por que a cada uno nos conoces, nos amas y anhelas que vivamos tu plenitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a ir a Tito, el capítulo 3, para partir de allí con lo que el Espíritu Santo va a hablarnos. Y recuerden los que ya han procesado esto y los que todavía no, que nosotros participamos. Yo me siento aquí a participar con Dios en que Él nos hable, pero yo estoy aquí para escucharle en mi propio corazón, en mi propio espíritu, y recibir lo que Dios nos quiere dar a cada uno. Y lo maravilloso es que si dejamos de escuchar aquí con oídos humanos y a procesar aquí con razonamiento y entendimiento humano, y nos ponemos a aprender, porque esto es algo que no sabemos hacer bien todavía, es aprender a escuchar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y permitir que Dios nos dé entendimiento. Eso es algo maravilloso, porque ¿cuántas veces has escuchado una conversación y dijiste, pues no sé de qué estaban hablando, me pasó por acá, ¿cierto? Porque no contabas con capacidad propia o estudios propios para entender de qué hablaba la gente. O ellos hablaban de una cosa y tú entendiste. ¿Cuántos malos entendidos has vivido en tu vida? Bueno, con Dios no tienes que preocupar de eso, porque Él tiene el poder de darte entendimiento, de alumbrar los ojos de tu entendimiento. Pero eso requiere que dejes de usar el entendimiento humano y te prestes como niño a recibir lo que Dios quiere darte. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en Tito, el capítulo 3. Hemos estado hablando de la renovación del entendimiento y de por qué es importante permitirle a Dios
darnos entendimiento divino y que eso requiere un nuevo vocabulario, que todas las palabras que entendemos en español humano, en este caso, porque es el idioma que estamos hablando, sean transformadas a español divino. ¿Qué tal? Y entonces hoy es uno de esos días importantísimos en tu vida, en que Dios quiere darte un nuevo entendimiento, un entendimiento divino y eterno. Y vamos a escucharlo, Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, o sea, sin rumbo, perdidos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Ahora, en esta palabra, el Espíritu Santo está describiendo una condición y podemos resumirla en la condición humana, la naturaleza humana. Y conforme tú escuchas esto, necesitas elegir si estás de acuerdo con lo que dice el Espíritu Santo o no. ¿Eras esto? Sí, bueno, si algún día viviste confusión, extraviado, o viviste rebeldía, o viviste insensatez, pues Dios está hablando correctamente de la condición humana. Ahora, dice, el versículo que sigue, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y quiero pausar aquí, porque vamos a recibir estas palabras. Y personaliza. Recuerda que si tú personalizas, lo haces tuyo. Entonces, puedes leer esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mi Salvador, y su amor para conmigo, hay algo importantísimo en estas palabras, y es poder ver el motivo de Dios. O sea, ¿cuántas veces has escuchado a personas hablar del terrible problema del hombre con Dios y del miedo que debe vivir la humanidad con Dios por su condición? O sea, la amenaza de condenación, la amenaza de rechazo y de muerte eterna. Pero aquí el Espíritu Santo nos abre la cortina y dice, cuando Dios vio la condición humana, Él vivió bondad y amor. Y esto necesita romper engaños en cada corazón. Porque tristemente muchos seguimos predicando, no Dios hablando de nuestros corazones, sino nosotros predicando amenazas. ¿Sí? Conozco a tantísimas personas que han aceptado a Jesús por miedo. Te vas a ir al infierno si no aceptas a Jesús. El Evangelio de Dios no tiene nada que ver con eso. La salvación de Dios no se trata de que no te vayas al infierno, se trata de que tengas vida eterna. Y es importante ver por el Espíritu Santo el corazón de Dios ante la condición del hombre, rebeldía, desobediencia, necedad, envidia, corrupción, esclavitud, etcétera. ¿Qué vive su corazón? Bondad y amor.
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros. ¿Ya tienes eso ahí en tu corazón? Personalízalo. Porque cuando vives condenación en tu espíritu, cuando en lugar de vivir bondad y amor, tú vives miedo y vives amenaza y estás escuchando no la voz de Dios, no el corazón de Dios, sino la voz del engañador y del acusador, que es tu enemigo y el enemigo de Dios. Y tristemente todos los que hablen de amenazas de parte de Dios, hablan de parte del diablo. ¿Cuándo ves a Jesús predicar una amenaza? Ahí está el registro de todo lo que él, bueno, de lo que el Espíritu Santo preservó, porque Juan nos dice, el escritor, ¿verdad?, del Evangelio de Juan, dice, si se escribiera todo lo que Jesús habló y todo lo que hizo, creo, dice él, que no cabrían en todo el mundo los libros que había que escribir. Pero lo que queda registrado, no encuentras amenazas. Encuentras bondad y amor. Entonces, esto es fundamental, porque si entendemos y aceptamos el motivo de Dios para salvarnos, vamos a vivir esa salvación. Pero si continuamos con engaños metidos en nuestro entendimiento y cada vez que algo no funciona correctamente en nosotros, vivimos condenación en lugar de salvación, pues entonces la operación de esto que Dios hizo no tiene éxito en tu corazón o el mío. Así que por eso estamos pausando aquí, para asegurar que cada uno tenemos la oportunidad de permitirle a Dios corregir. La corrección de Dios no es que Él te va a castigar, es que Él va a quitar lo que no está bien de tu corazón, de tu entendimiento, de tu vida, y va a arreglarlo, corregirlo. Así que su motivo para ti, para mí, para toda la humanidad, es bondad y amor. Eso es congruente con Juan 3:16, por ejemplo, lo que está escrito ahí: de tal manera amó Dios al mundo, me amó Dios a mí. ¿De dónde nació eso? De bondad y de amor. ¿Y qué hizo? Bueno, en Tito 3 dice, nos salvó. En Juan 3:16 dice, me dio a su Hijo unigénito, para que cuando yo decida creerle, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Y está hablando exactamente de lo mismo. Así que vamos a seguir. Ya tienes el corazón de Dios, ahora viene la acción que produce ese motivo. Bondad y amor divinos no son pasivos. Dios no nos vio y dijo, pues los quiero mucho, así los voy a tolerar. Ni modo, así son, ¿qué le vamos a hacer? El amor humano es lastimero, porque la lástima quiere decir, pues siento mucho lo que te está pasando, pero ¿y yo qué puedo hacer? Dios nunca vive lástima, porque Él es todopoderoso. Cuando Dios vive amor, vive lo que Él es, amor lo lleva a usar el total de su capacidad, que es infinita, a favor del objeto de su amor. Y en este caso, ese objeto, personalízalo, eres tú. Y visualiza ahora a Dios ocupado de salvarte,
¿De qué es capaz Él? ¿Hasta dónde llega su capacidad para salvarte? Bueno, ahora tenemos aquí esta palabra, salvación. ¿Qué es eso? Pues otra vez vas a tener que permitirle a Dios corregir tu entendimiento. Cualquiera que sea el concepto que hayas aceptado tener en ti de qué cosa es la salvación, ya los hombres han escrito incontables libros y tratados sobre esto, pero vamos a verlo y vamos a permitirle a Dios corregir, renovar nuestro entendimiento para no solamente tener el concepto, sino tener la vivencia. ¿Sí? Porque los conceptos son baratos y son vanos, vacíos de poder, inefectivos y terribles por eso. Pero la salvación de Dios es la capacidad de Dios para salvarte ¿de qué? Pues de lo que éramos. Por eso empezó el Espíritu Santo diciendo lo que éramos. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y el amor y la bondad de Dios actuó para salvarnos de eso. Y todo eso se resume en este nombre, en esta identidad, naturaleza humana. ¿Sí? La salvación de Dios es salvarme, salvarte de la naturaleza humana. Permíteme citarte lo que dice el Espíritu Santo en Primera de Pedro capítulo 1, donde dice el versículo 18 y 19 que cada uno debemos saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo que está describiéndonos en Tito aquí el Espíritu Santo, la cual, esa vana manera de vivir, recibimos de nuestros padres y nos redimió no con oro ni con plata, que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y luego nos dice otra cosa que debemos saber, que hemos renacido, no de simiente corruptible, porque así nacimos al inicio, sino de incorruptible. Vamos a entrar a ver esa parte de la salvación, pero en total, ¿de qué me está salvando Dios? De la naturaleza humana. ¿Sí? Porque si no opera su salvación allí, entonces no funciona. Si yo sigo viviendo humanamente las cosas y viéndome y sabiéndome humano, la salvación en mí no está funcionando. Vamos a avanzar. Nos salvó. ¿Y cómo lo hace? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto es importante, ¿sí? Porque si fuera por obras de justicia, entonces nadie podría ser salvo. O sea, sería un sistema meritorio. Y otra vez, no veas al vecino. Cuando te sientes con Dios, ocúpate de ti. Cuando Él te ocupe del vecino, trabaja con Él en eso, pero primero ocúpate de ti. Permítele a Él alumbrar adentro de ti, mostrarte cómo crees.
¿Cómo es que tú crees que son las cosas? ¿Cómo entiendes las cosas? Y corregir tu entendimiento para que lo que Él quiere hacer realidad en ti funcione. Entonces, es algo tan importante entender que Dios no va a trabajar conmigo en base a mis méritos, porque el entendimiento humano está construido sobre méritos. Desde que empezaste a entender, tus padres y toda la gente a tu alrededor exigió méritos de ti. Y así vives tú con los demás. Si todavía no estás funcionando divinamente, todo lo procesas meritoriamente. Cuando dices no se vale, estás hablando de méritos. Cuando dices no, es que yo me merezco, estás hablando de méritos. Cuando dices no lo merezco, estás hablando de méritos. Todo el raciocinio humano funciona meritoriamente. Y si quieres funcionar meritoriamente, no puedes participar de la salvación de Dios. Punto. Y por eso en meses pasados, recuerdan, Dios nos tuvo entendiendo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, tu relación con Dios no puede estar basada en tus méritos. Hay dos tipos de méritos, buenos y malos. ¿Sí? Y el ser humano vive tratando de equilibrar eso, ¿no? Y de creer que pues no es tan malo como alguien más, porque eso lo hace como que ver su balanza en el lado positivo. La persona que se acepta mala de plano se hunde. Todo el mundo está midiéndose contra los demás. Sí, pero yo no soy. ¿Se acuerdan del fariseo que vino con Jesús? O vino al templo, perdón. Vio ahí a un pecador postrado. Él viene con sus méritos. Dice, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo doy limosna, yo hago todo. Yo. Méritos, méritos, méritos. Y el otro estaba del lado negativo, con sus méritos negativos. Los dos tenían el mismo problema. No merezco, no merezco, no merezco. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia eres salvo por la fe. Y la fe no es algo que tú fabricas, es algo que Dios te da, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Lo ves? No es meritorio. Entonces esto es importantísimo. Nos salvó no por obras de justicia que yo haya hecho. Ya lo tienes ahí en tu corazón. Eso produce libertad. No importa, no importa cómo esté el paquete que le hayas traído a Dios o cómo esté hoy. Porque algunos tristemente en el cristianismo hemos aprendido a vivir toda una vida de esfuerzo meritorio por agradar a Dios. Y eso es lo más contraproducente que puedes hacer si quieres vivir la salvación de Dios. Porque te ha pasado una de dos cosas. O te has vuelto como el fariseo o te has vuelto como el publicano. No hay para dónde hacerse. O crees que ahí la llevas y te enorgulleces por eso, o te ves fracasado y vives con todo agachado todo el tiempo, sintiéndose indigno. Y hágame favor, ¿tú crees que Dios quiere un montón de hijos indignos? ¿Eh? Tampoco pedantes.
Bueno, esa es la introducción a la salvación. Ahora, ¿cómo le hace Dios? Bueno, antes de entrar a ver el cómo le hace, vamos a entender la promesa finalizada, ¿de acuerdo? Y esa promesa finalizada está en el versículo 7, que es donde concluye esta descripción de la salvación. En Tito 3:7 dice, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación de Dios es para hacerte heredero de Dios, hijo o hija de Dios, y poseedor de vida eterna. Otra vez, esto es congruente con toda la Escritura. Juan 3:16, que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 8, verso 32, o 28, perdón, donde dice que Dios se ha comprometido a hacernos a cada uno conformes o idénticos a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues te das cuenta que la salvación no tiene nada que ver con el infierno, ni con que te vayas al cielo. Todo eso es complementario. La salvación tiene que ver con erradicar de tu ser la naturaleza humana y darte la naturaleza divina. Porque no puedes ser hijo de Dios o hija de Dios si no tienes su naturaleza. Tú puedes adoptar, hoy en día está de moda adoptar mascotas, ¿no es cierto? Entonces puedes ir a adoptar una mascota y firmas un documentillo allí que dice que ahora tú eres porque ya no queremos ser dueños de las mascotas, no queremos adoptarlas. Entonces, vamos a suponer que adoptas una tarántula, para este ejemplo que vamos a dar, ¿de acuerdo? Que hay gente que le gustan las arañas. Pues vas y escoges tu tarántula y la adoptas y se hace el documento y todo. Por mucho que tú quieras, esa tarántula nunca va a ser de tu especie, ¿o sí? Hola. Tarántula. Vive vida de tarántula, piensa pensamientos de tarántula. Su existencia es de tarántula. Y la vas a tener encerrada en un cajón o donde la pongas y va a estar muy infeliz. Porque la tarántula quiere estar donde es su hábitat, ¿no? Pero bueno, eso es lo ridículo de decir, no es que te voy a presentar a mi hijo y sacas tu tarántula. ¿Cómo ves? Cuando Dios decidió salvarnos, cuando Él nos amó totalmente. Y la única satisfacción de ese amor fue hacernos de nuevo, hacernos sus hijos, darnos su simiente. Eso es lo que tú tienes que decidir, recibir o no recibir. Te quedas con el concepto barato de un escape o recibes la salvación verdadera.
Por eso es que en Romanos 1:16 el Espíritu Santo dice, la salvación es el poder que Dios tiene, o el Evangelio, perdón, es el poder que Dios tiene para salvar a todo aquel que cree. Y lo vimos en la traducción más correcta, es la potencia de Dios para dar salud a todo aquel que le cree. Bueno, hacernos hijos, ten eso presente. Salvación es sinónimo de ser hecho como Dios es. Algunos están chocando con eso, ¿no? Oye, espérate, ¿cómo ser como Dios? Bueno, si vas a ser hecho como Jesús es como Dios o no, es Dios o no. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios tiene que corregir en nosotros? Yo cuando Dios me empezó a mostrar esto, reboté, y no era un cuarto acolchonado, ¿entiendes? O sea, reboté por todo, espérate, ¿cómo? No, todo lo que yo había aprendido y creído era, y Dios me desafió y me tuvo allí por meses y procesando esa verdad. Finalmente me convenció y entendí que para esto no hay capacidad humana, no hay esfuerzo que valga, no hay granito de arena que yo pueda contribuir. Tiene que ser Él actuando en mí para cumplirlo. Y en la medida en que aprendí a empezar a confiarme a Él para que Él hiciera su trabajo, Él empezó a demostrarme la grandeza de su potencia para salvarme. Y es poderoso e infalible. Así que cuando el Espíritu Santo dice, conforme a la esperanza de la vida eterna, hay algo más que necesita ser corregido aquí, porque en muchos corazones y en muchos pensamientos la vida eterna es futura. Cuando yo me vaya, que Dios me reciba en su gloria. Alguien parte, ¿no?, de la tierra, pues que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo haya recibido. Otros creen que nos vamos a un tiempo de prueba, ¿no?, de estar en lo que algunos denominan el purgatorio, o como quiera que lo entiendan, pensando, bueno, es que se trata de méritos. ¿Ves lo que causa el problema de los méritos? ¿Mereces entrar o no mereces entrar? Pues depende de esto y depende de aquello. Y la realidad es que si dependiera de eso, todos estamos tronados. No pierdan su tiempo. Si van a insistir en méritos, pues ya mejor acepten la realidad. No. Pero si vamos a aprender a vivir gracia, eso es otra cosa. ¿Sí? Porque se trata de qué es capaz Dios. Podemos venir corruptos, completamente envenenados, y Él va a hacer lo que Él sabe hacer, lo que Él es capaz de hacer, y crear una nueva persona que es como Él es. Y ahí está tu reto. ¿Le crees fiel y poderoso para hacerte como Jesús es?
Si le crees fiel y poderoso, ponte a vivirlo. Porque en cada evento que vives, en cada situación de tu día, se trata de vivir la salvación. De que en ti opere la naturaleza divina, no la humana. Y por eso la salvación es presente, constantemente presente. Bueno, con eso dicho, y en realidad eso sería suficiente para una introducción a esto que Dios va a estarnos hablando, pero hoy vamos a ver el cuadro completo y luego el Espíritu Santo nos va a ir guiando a los detalles necesarios para que nos engranemos en esto, porque miren, ¿saben cuál es la enorme ventaja de esto? Es que no se requiere de ti más que disponibilidad. No disposición. ¿Estás dispuesto? Sí. Bueno, vámonos. No, pero ahorita no. Espérame. Disponibilidad. Constante. Padre, trabájale aquí. Quiero ver tu poder en mí. No, no, ya no le voy a echar ganas para ser paciente. Ya no le voy a echar ganas para... bueno, cabe aquí entonces que tengamos claridad en qué es la vida eterna y lo hemos hablado y mencionado, pero necesita quedar en este registro que hoy el Espíritu Santo nos está dando. La vida eterna es lo que Dios es. Dios es vida. Pero ¿cómo entendemos esa vida? Pues la entendemos en lo que Dios vive. Porque Dios no hay falsedad en él. En la naturaleza humana tú puedes ser bien terrible, pero poner una cara bonita y aparentar ser lo que no eres. Eso es parte de ser humano. Eso se llama hipocresía. Y si vas a vivir humanamente, necesitas ser un buen hipócrita para manejar todas tus situaciones, porque aquí pones esta cara y aquí pones esta otra y dicen que 1000 máscaras, no hombre, no alcanzan 1000. Necesitas quién sabe cuántas. Pero en la naturaleza divina no hay máscaras, no hay fachadas, todo es real. No importa en qué circunstancias se ponga a prueba, es siempre igual y siempre manifestada en 12 virtudes divinas que Dios es. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Eso es lo que Dios es. Y eso es lo que Él quiere que tú seas y vivas. Y lo que Él va a producir en ti. Cada vez que Dios produce en ti su naturaleza, estás viviendo la salvación de Dios. Entonces ya tenemos esta esperanza viva, constante. Yo estoy ahorita, como les mencioné, tengo cuadrillas de trabajo aquí en la empresa y está la gente trabajando y obviamente hay mucha actividad y mucha demanda y muchas cosas. Pero en mi corazón estoy viviendo la esperanza de la vida eterna. Quiero que Dios esté produciendo en mí esas 12 virtudes constantemente para guiar todo este trabajo que tengo encima. ¿Y sabes qué? Si yo recibo, Él cumple. Y es maravilloso vivir lo que tengas enfrente, la pandemia, esto, aquello, en vida eterna. Oye, es bendición. Porque nada te daña, nada te desgasta, nada, todo te renueva. No lo de afuera, sino es Dios en ti, haciendo lo que Él hace. Entonces, si ya tienes claro ese cuadro, ¿qué es la salvación? Ahora vamos a ver
el cómo Dios opera esa salvación en cada persona. Regresamos a Tito, capítulo 3, y voy a releer del versículo 4 para hilar todo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Número 1. Por el lavamiento de la regeneración. Número 2. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Número 3. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que, como resultado de esas tres operaciones de Dios, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces aquí tienes el cómo Dios opera esta salvación. Primero, por su misericordia. Bueno, ¿qué es misericordia en el lenguaje divino? Misericordia es lo que vimos a Dios vivir. Misericordia es no darnos lo que merecíamos, sino darnos bien en lugar de mal. Hay una escritura en Lamentaciones que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y otra revelación maravillosa dice que Dios renueva su misericordia cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Pero la obra de salvación en misericordia es, en primer lugar, inicia en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva se rebelan de lo que Dios les hizo. Dios les creó en su imagen. Maravilloso, un ser que ya no existe, porque hay otro engaño circulando que demasiadas personas creen, porque no son enseñadas por el Espíritu Santo, es, todos estamos hechos a imagen de Dios, perdóname. Dios creó a una parejita en su imagen, Adán y Eva. Y cuando ellos se rebelaron contra Dios, perdieron la imagen de Dios. Y ya no existe en la raza humana la imagen de Dios. ¿Dónde está eso en la Escritura? Primera de Corintios capítulo 15. Romanos capítulo 5. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y de ahí la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la raza humana no es imagen de Dios, es imagen de Adán. Bueno, la misericordia empezó ese día, el día de la rebelión del padre de la humanidad, Adán. Ahí empezó la misericordia, porque Dios no le dio su merecido, sino que ese día que Adán pecó, la bondad de Dios y su amor para con los hombres se hizo manifiesta. Dios le dijo a Adán las consecuencias de sus acciones, pero se comprometió a hacer algo maravilloso. Le dijo a Eva, le dijo a la serpiente, le dijo, de la simiente de la mujer va a nacer uno que te va a aplastar la cabeza. Y en esas palabras se enmarcó la promesa de la salvación.
Y por milenios Dios vive su misericordia con los hombres que se hunden en el pecado, en la corrupción y empeoran su situación. Si quieres ver la cronología de esos eventos, lee Romanos capítulo 1. Ahí está descrito el descenso de la raza humana a su estado actual. Pero en todo ese proceso, Dios vive su misericordia. Y la salvación por misericordia culmina en la obra de redención que Jesús efectuó. En la cruz y en la resurrección. Porque la redención no se completa en la cruz, sino se afirma o se concreta en la resurrección. Allí queda la misericordia ya fructificada, porque al resucitar Jesús hace posible que nosotros seamos trasladados de muerte, el estado natural de la existencia humana, a vida, el estado natural de la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Estamos juntos todavía? Estamos ocupando más tiempo hoy, pero esto es tan importante, tan consecuente a nuestras vidas. Entonces, me salvó por su misericordia, desde Adán hasta que yo vine, porque la misericordia no se acabó cuando Jesús resucitó, sigue operando sobre toda la raza humana. Hoy todavía la mayoría de la raza humana vive en rebelión, en necedad, en desobediencia, en corrupción, en muerte. ¿Y qué vive Dios cada día con cada persona? Misericordia. Pero esa misericordia necesita fructificar en cada corazón. Y fructifica cuando el individuo acepta, recibe el amor de Dios en su corazón, abriéndole el corazón a Jesús y diciendo, quiero la salvación, quiero la vida, quiero dejar de ser este esclavo de maldad que he sido. Y allí, en el individuo, vamos ahora de la obra global a la obra individual, porque la salvación opera individualmente. Cuando tú le abriste el corazón a Jesús, la salvación por misericordia se completó. Y entonces entraste a la siguiente obra de la salvación que está descrita aquí, que es el lavamiento de la regeneración. Regeneración quiere decir hacer de nuevo algo que ya era. ¿Sí? Y la descripción de la regeneración o la definición de la regeneración está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Está en Juan el capítulo 3. Está a través de toda la escritura, pero 2 de Corintios 5, 17 dice, de manera que si personalizado dice, si yo estoy en Cristo, ¿soy qué? Una nueva criatura. ¿Sí? Eso es la regeneración. Y es algo poderosísimo, pero es instantáneo. En el instante en que tú abres tu corazón, Dios te regenera. A Él no le toma tiempo hacer eso. Eso es, ¡pum!, ya. Nuevo corazón. Y hemos hablado de
el detalle de eso. Hay una enorme obra de Dios que ocurre en un instante. Eres unido a Jesús en su muerte para que tu ser humano se acabe. Eres resucitado juntamente con Él para que seas una nueva persona. Y ya no eres quien eras en ese instante. La regeneración opera en el poder o la capacidad de Dios para hacer las cosas. Así que imagínate, ese día, si ya lo hiciste, si ya recibiste a Jesús en tu corazón, ese día fuiste regenerado o regenerada. Ahora viene la tercera obra de la salvación y es la renovación. La renovación. Y esta es la parte en la que debemos ocuparnos. Por ejemplo, hoy, en lo que estamos hablando, si ha habido cosas que Dios ha hablado a tu corazón por lo que estás escuchando y estás pudiendo verte a la luz de lo que hemos hablado y puedes decir, yo no había entendido eso, yo no lo había visto así. Y empieza el proceso de renovar tu entendimiento. Esa renovación te permite vivir lo que ya eres. ¿Sí escuchaste esto? Porque si tú te sigues entendiendo en el esquema humano, estás obligado o obligada a seguir viviendo bajo ese esquema, porque así te entiendes, así te ves. Entonces, si tú te aceptas rebelde, ¿cómo te portas? Rebelde. Si tú te aceptas impaciente, pues vives sin paciencia, etcétera, etcétera. Pero déjame invitarte a un ejercicio que va a confrontarte con quién eres si has nacido de Dios. Y es Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, más las otras tres escrituras o dos escrituras más que contienen las otras tres virtudes. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es. O sea, el producto del trabajo del Espíritu Santo en mí es. Pero ahora vamos a vernos siendo eso. Porque ¿cuántas veces has escuchado? A lo mejor has dicho, bueno, esa es la meta, pero no estamos allí. Porque traes el entendimiento meritorio, ¿verdad? Hay que echarle ganas para cambiar. No, Señor. ¿Es poderoso Dios o no para hacerte vivir lo que ha prometido, lo que Él es? Bueno, entonces el ejercicio va así. Es verte en fe, porque fe declara que Dios lo va a cumplir en tu vida, no que tú le vas a echar ganas. Él se ha comprometido, Él lo va a cumplir en ti. Entonces, confesarte siendo lo que Dios es. Y a ver cómo te sabe esto. Poder decir, porque estoy en Cristo, porque soy uno con Él. Ahora yo soy amor, soy gozo, soy paz, soy paciencia, soy bondad, soy benigno, soy templado, soy manso. Soy justo, soy verdadero, soy santo. ¿Cómo te queda? Pruébatelo. ¿Eh?
Hola. ¿Cómo te queda esa identidad divina? Jesús se sabe esas 12 virtudes. Él es eso. Lo vive naturalmente. Todo en él funciona de esta manera. Y es por medio de la renovación de tu entendimiento que Dios va a producir en ti exactamente lo que Él es. Cuando empiezas a entender que esto te ha sido dado y que si tú aprendes a vivir recibiendo a Dios en ti, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué sucede cuando tú y Dios son uno? Pues que tú manifiestas lo que Él es. Eso es lo que sucede. Porque Él es el inmutable. Entonces, si Él es amor y yo me uno a Dios, soy amor. Si Él es paz y yo me uno a Dios, vivo su paz, la manifiesto. Ese estado de ser que manifiesta a Dios es la salvación. Y eso está disponible y presente para cada uno de nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho presente en tu espíritu. Él está en ti para darse a ti, para que lo que Él es, tú lo vivas. Entonces, ¿qué se opone en ti y en mí para que eso sea perfecto? El entendimiento humano. Alguien me falta al respeto y el entendimiento humano dice, oye, no te dejes. Y cuando me someto a ese entendimiento, no va a salir nada divino. Aunque no salga ni una palabra de aquí. Y la gente diga, ay, oye, ¿cómo te aguantas? ¿Cómo le haces? Sí, pero aquí adentro me están retorciendo las tripas y estoy explotando y nada más que pongo mi hipocresía, ¿no? Mi hipocresía cristiana. No, mis hermanos, es tiempo de abandonar toda esa herejía y ocuparnos de la salvación de Dios. Vivir lo que Dios es capaz de producir en nosotros. Y entonces eso sencillamente requiere un estado de humildad en nosotros, de apertura en nuestros corazones, de permitirle a Dios corregir el orden del proceso por el que vivimos. El ser humano vive procesando lo de afuera, reaccionando a lo de afuera. El ser divino vive comunión y desde adentro fluye hacia afuera. ¿Sí? Si alguien me falta el respeto, aquí afuera. Eso no está ocurriendo aquí adentro, está ocurriendo aquí afuera. Pero elijo vivir comunión y mi Padre vive lo que Él vive desde Adán, bondad y amor. Y me la da y la fluye en mi corazón. Y entonces mi corazón no vive la ofensa de la persona que me está faltando al respeto, sino vive el amor y la bondad de Dios. ¿Y qué acción salió de la bondad y amor? Misericordia. Ah, ¿ves cómo funciona la cosa? Salvación. El trabajo de Dios en mí para que yo viva lo que Él es.
¿Le crees capaz? Hoy vamos a ser invitados a continuar con esta conversación en nuestros círculos familiares, los que están reunidos en grupos. Antes que se vayan, por favor, escuchen al Espíritu Santo, compartan ahí en sus hogares. Si estás solo o sola físicamente, no, ya se acabó, me voy a otra cosa. Espérate, procesa con Dios esto. Toma decisiones eternas. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha presentado hoy? Elige, ¿quién vas a ser? ¿Vas a ser el producto de la bondad y del amor de Dios? ¿O vas a seguir siendo otra cosa? Porque o somos hechura suya o somos hechura de otra cosa. Y la hechura de Dios manifiesta a Dios. Es así de sencillo. No hay término medio, debido a que no se necesita de nuestra capacidad. Si Dios no te está diciendo, bueno, échale ganas y yo te ayudo. No, Él está diciendo, hazte un lado. Déjame a mí hacer adentro de ti lo que soy capaz de hacer. Padre, gracias por hablarnos hoy. Gracias por que nos conoces perfectamente a cada uno y nos has invitado hoy a tu mesa para romper engaños y invitarnos a vivir tu salvación permanente y constantemente, para descansarnos en ti, para que dejemos de esforzarnos por ser mejores y entremos a permitirte a ti hacer lo que nadie más puede hacer en nosotros, producir vida eterna. Gracias, Padre, porque esta conversación contigo solo inicia y tú, que vives en cada corazón que se ha abierto a ti, continuarás aclarando, revelando y actuando para salvarnos a cada uno. Gracias por tu fidelidad que nace de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias. Abrazos, bendiciones. Continúen con Dios. Gracias.